Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Esdras, el capítulo 8, y nuestro tema de hoy, la confianza en Dios. Vamos a ver en este tema qué es depositar la confianza en Dios. Porque cuando hablamos de confiar en Dios, para muchos es algo fácil. Creemos que simplemente es orar y cruzarnos de brazos a esperar que algo suceda. Cuando hablamos de tener confianza en Dios, es una manera de justificar incluso a veces nuestra mediocridad o nuestra pereza. Pero vamos a ver a través de Esdras cómo es realmente confiar en Dios. Veamos primero qué dice en el versículo 21 y 22 del capítulo 8. Allá, cerca del río Aba, les anuncié a todos que debíamos ayunar para humillarnos ante Dios y así poder pedirle que nos concediera un viaje seguro para nosotros, nuestros hijos y nuestras pertenencias. Me apenaba pedirle al rey Artajerjes que nos diera soldados y jinetes para que nos protegieran de los enemigos durante todo el viaje. La razón por la que me apenaba pedirle eso era por lo que le habíamos dicho. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios está con todos los que confían en Él y se enoja con quienes se alejan de su lado. Aquí nos habla acerca de qué estaba sucediendo en ese momento. Esdras tenía que regresar hacia Jerusalén, pero lo iban a hacer a través de un camino muy peligroso, un camino que estaba tal vez rodeado de delincuentes. Y ellos venían con muchísimas cosas de oro que traían para el templo, cosas lujosas de oro o de plata que traían para realizar los utensilios del templo. Y entonces él es muy consciente y él sabe el peligro al cual están expuestos. Él sabe que corren peligro al transitar por ese camino sin ningún tipo de seguridad. Pero es ahí donde él decide poner su confianza en Dios. Y él dice, oramos para pedirle a Dios que nos proteja, para pedirle a Dios que nos lleve por un camino seguro. Y ahí también explica la razón por la cual dice, él tal vez podía haber pedido jinetes y caballos ante el rey, guardaespaldas para que lo llevaran y lo llevaran tranquilamente. Pero él dice, prefiero no decírselo. Es más, él dice, a mí me da pena decirle eso. A mí me da pena venir a exigir guardaespaldas, venir a exigirle seguridad, cuando le estoy diciendo que tengo un Dios poderoso, cuando le estoy diciendo que el Dios en el que confío va a estar siempre conmigo. Mire que él de alguna forma estaba siendo coherente sus palabras también con sus actos. A diferencia de muchos cristianos decimos creer en Dios. Cuando estamos pasando por alguna circunstancia buena, entonces sí decimos creer en Dios. Es que es el Dios que yo creo, el Dios al que sirvo. Ese es mi Dios cuando estamos pasando alguna circunstancia buena. Pero ¿qué sucede cuando se presenta alguna tribulación, cuando se presenta alguna dificultad? Ahí muchas veces nuestra confianza desaparece. Nuestra confianza ya no está puesta en Dios. A veces ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa. Siempre lo hemos dicho. Decimos tenemos un problema tal vez económico y entonces dice, yo confío en Dios. Pero por dentro está angustiado, está preocupado y buscando la manera de cómo solucionarlo. Confiar en Dios entonces para muchos cristianos sucede de dos maneras, porque muchas veces nos vamos a los extremos. Por un lado, hay el tipo de personas que dice confiar en Dios, que lo dice simplemente de labios hacia afuera, pero que busca la solución a su manera, que busca una solución incluso equivocada e imprudente. Tiene algún tipo de deuda, como decimos, y lo que hace es recurrir a aquellos préstamos malintencionados, a aquellas personas que prestan con unos intereses súper altos, aquellas personas que le dan el dinero fácil, pero que después le van a cobrar muchísimo más o a unos intereses súper altos. Pero por el afán de salir de eso, por el afán, termina accediendo. No es alguien prudente, no es alguien que piensa antes de actuar. Ese es un cristianismo entonces que habla de la confianza en Dios, pero que hace todo en sus fuerzas. Y por el contrario, hay otro tipo de cristianismo, un cristianismo mediocre y tal vez perezoso, podríamos decir,
que son aquellos que dicen, yo confío en Dios, pero se cruzan de brazos y no hacen absolutamente nada para lograr eso que necesitan. Sabemos que Dios es un Dios maravilloso, un Dios que suple nuestras necesidades conforme a su perfecta voluntad, pero también es un Dios que no es un padre alcahueta, no es un Dios que nos va a dar todo absolutamente. Es un Dios que hace lo imposible, pero que deja lo posible en nuestras manos, porque quiere también reforzarnos, porque quiere también que aprendamos y que seamos personas diferentes. Esdras entonces confiaba en Dios y estaba depositando toda su confianza en Dios. Él ya le había dicho incluso al rey, él incluso estaba anunciando esa verdad hacia el rey y le había dicho, mire, yo tengo un Dios en el que confío, un Dios grande, un Dios poderoso. Que eso hizo que también el rey cambiara de opinión y dijera, está bien, pueden regresar y llévate contigo a todos a los que necesites, llévate contigo a todos aquellos que serán útiles en la reconstrucción del templo. Entonces, Esdras, una vez que dice eso, que manifiesta su confianza en Dios, tiene que ponerlo en práctica. En la vida cristiana podríamos decir que existe una vida teórica, pero también una vida práctica. La teoría muchas veces es fácil. Decir Dios es grande, Dios existe y anunciarlo de labios hacia afuera es fácil. Decir que Dios está con nosotros es fácil cuando todo sucede como nosotros queremos. Cuando la respuesta de Dios es tan positiva como nosotros lo queremos, es fácil anunciar su grandeza y es fácil decir que creemos y confiamos en Él. El problema está cuando esas situaciones no suceden tal cual como nosotros lo pretendemos. Eso es cuando tal vez la respuesta de Dios es distinta a lo que nosotros estamos esperando. Ahí empezamos entonces a dudar de Dios, a creer que Él ya no nos escucha, a pensar que Él no existe o a pensar que Dios se contradice. Vemos entonces que Esdras era una persona coherente. Sus palabras iban acorde a sus hechos. Él decía confiar en Dios ante el rey. Él declaraba ante el rey que estaba confiando en Dios. Y por eso entonces ahora hace méritos también para esa confianza. Y dice, no, yo le dije al rey que confío en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y por eso dice, busca la presencia de Dios. Entonces vamos a ver que la confianza o tener confianza en Dios es más allá de dejarle todo a Él y de cruzarnos de brazos, o también es más allá de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios, como decimos, que hace lo imposible, pero que deja lo posible en nuestras propias manos. Veamos entonces qué dice en el versículo 16, Esdras 8, versículo 16. Entonces llamé a estos hombres como líderes principales, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán y Zacarías y Mesulán. También llamé a Jorayib, a Elnatán, que eran hombres prudentes. Mire que la confianza de Dios entonces, confiamos en Dios, buscamos su presencia, le oramos, pero también tenemos que empezar a actuar de una manera prudente. Dice que él buscó hombres prudentes. ¿Y qué es la prudencia? ¿Qué es alguien prudente? Alguien que actúa con cautela, alguien que actúa con moderación, alguien que piensa muy bien las cosas antes de hacerlas. Decíamos los cristianos acelerados, aquellos que confían en Dios, pero inmediatamente salen descabezados por cualquier situación, por cualquier salida, buscando cualquier salida para satisfacer su necesidad. Esos cristianos que no esperan absolutamente nada y que trabajan en sus propias fuerzas. Por el contrario, están esos otros cristianos, podríamos decir lentos, que oran a Dios y buscan a Dios, pero que se cruzan de brazos a esperar que Dios haga todo. Es que yo confío en que Dios me va a dar un trabajo. Ora a Dios y tal vez hace una oración muy bonita, pero se cruza de brazos y se acuesta a dormir hasta las 11, 10 de la mañana. No, es que Dios me va a dar un trabajo. No busca el trabajo, no ni siquiera se ha levantado, espera que todo le llegue ahí a la puerta de su casa, cuando en realidad no es así. La confianza en Dios, creemos en lo que Él hace, creemos en lo que Él puede hacer en nuestra vida, pero también nos disponemos a actuar, a hacer lo que nos corresponde, no de una manera acelerada, no de una manera precipitada,
sin medir consecuencias, no, sino que debemos hacerlo como lo hacían estos hombres, dice, con prudencia, siempre pensando muy bien antes de actuar. Estoy orando a Dios por alguna necesidad. Oremos, pero actuemos también con cautela, con sabiduría y con prudencia. Veamos qué dice versículos 17 y 18. A todos ellos les pedí que fueran donde Ido, que es el líder del pueblo de Casfia. Le dije que debían decir a Ido, a sus hermanos y a los servidores de Casifia, para que nos envíen servidores para el templo de nuestro Dios. Ya que Dios estaba con nosotros, los familiares de Ido nos enviaron estos hombres. Mire que él sabía, tenía que regresar a reconstruir el templo, pero que para eso era necesario, como decíamos, personas prudentes que lo ayudaran, que lo guiaran, que estuvieran también acompañándolo, que lo motivaran a seguir adelante, pero también personas capacitadas y que supieran qué cosas hacer en el templo. Sabemos que el sacerdocio y el cuidado del templo estaba a cargo de una tribu en especial, de una tribu que Dios escogió para ese trabajo, que era la tribu de los levitas. Y al Esdras darse cuenta que no había nadie preparado para ese cuidado, entonces empieza a buscar a esos levitas. Veamos qué dice también en el versículo 15. Los reuní junto al río que corre hacia Ahava y acampamos allí 3 días. Al pasar la revista a la gente y a los sacerdotes, me di cuenta que no había ningún levita. O sea, él se dio cuenta, él dice, vamos a ir a Jerusalén, tenemos una función que hacer, tenemos un trabajo que realizar, que es reconstruir el templo, pero ¿qué pasa? No hay nadie que esté cercano a Dios, no hay ningún levita, no hay nadie que esté capacitado para esa obra. Entonces es ahí donde él dice, busca hombres prudentes. Bueno, aquellos hombres que mencionamos anteriormente, aquellos que conocen y que saben, y les dice, vengan, ayúdenme, apóyenme en esto. Y van y buscan entonces a la persona idónea, a alguien que les puede proporcionar esas personas. Dice, entonces ellos enviaron para buscar servidores para el templo. Y en el versículo 18 dice, ya que Dios estaba con nosotros, los familiares de Ido nos enviaron estos hombres. Entonces vemos que confiar en Dios es también actuar, es también realizar las cosas de forma prudente, correcta, es buscar las personas idóneas y capacitadas para ese trabajo. Si no estamos nosotros capacitados, es buscar también a alguien que nos pueda apoyar en eso. Esdras dice, necesito levitas, necesito sacerdotes, necesito personas que sepan qué hacer en el templo y que sepan cómo comportarse en el templo. Él sabía perfectamente que lo que estaba por realizar no era una cosa sencilla, por el contrario, era una cosa muy importante. Sabemos que los levitas eran expertos en la ley, los levitas eran conocedores de los mandatos de Dios, conocían perfectamente la voluntad de Dios. Además, ellos sabían del manejo y el cuidado del templo, qué tenían que hacer, qué ofrendas presentar, cómo presentarlas, qué utensilios tenían que estar presentes, cómo realizarlos. Los levitas tenían conocimiento de todo eso y además eran la tribu más cercana a Dios. Eran los que Dios escogió. Al resto de tribus sabemos que Dios les dio herencia de tierra. A las demás tribus Dios les dio una porción de tierra. Pero a los levitas les dice, no, yo soy su herencia. Jehová era cercano a los levitas. Por eso era tan importante que ellos estuvieran en ese viaje. Por eso era tan importante que los levitas estuvieran ahí, para que todo se hiciese conforme a la voluntad de Dios. Y entonces vemos ahí que cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios, que cuando hacemos las cosas de manera prudente y correcta, confiando en Dios, Dios respalda esa petición. Y es lo que dice ahí en el versículo 18. Dice, como Dios estaba con nosotros, entonces nos enviaron a estos hombres. Mire que si estamos haciendo las cosas correctas, si estamos haciendo las cosas de manera conforme a la voluntad de Dios, la respuesta de Dios no se hace esperar. Ahí está esa respuesta. Dice,
hiciste las cosas correctas, mandaste por las personas correctas, por las personas idóneas, tienes una respuesta apropiada. Dice que entonces Dios permitió que esos hombres también estuvieran ahí. Luego dice entonces en el versículo 23, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios por nuestro viaje y Él respondió nuestras oraciones. Ahí vemos entonces a ese Esdras espiritual, a ese Esdras que realiza las cosas de manera espiritual. Vemos que mire que todo va como un engranaje, todo debe ir acompañado y tomado de la mano. Ora, busca a Dios, busca la presencia, ayuna, pero también hace su parte. Ahí en ese versículo 23 dice que decidieron orar, decidieron ayunar, por lo que antes habíamos mencionado. Él dice, yo confío en Dios. Le estoy diciendo al rey y le estoy hablando al rey acerca de esa confianza. Entonces, pongámoslo en práctica. ¿Qué es lo que decíamos? Muchas veces nosotros simplemente hablamos y hablamos, pero en realidad no lo ponemos en práctica. Decimos confiar en Dios, pero ponemos nuestra confianza en los hombres. Decimos confiar en Dios, pero hacemos las cosas de una manera acelerada e imprudente. O decimos confiar en Dios, pero nos cruzamos de brazos. Esdras, por el contrario, él hacía lo que tenía que hacer. Su parte espiritual, dice, oraba y ayunaba. Veamos ahí que dice en el versículo 23, decía, oramos a nuestro Dios por nuestro viaje y Él respondió nuestras oraciones. Él hizo su parte espiritual, oró y buscó a Dios, pero también se humilló, lo hacía con un corazón humilde. Veamos que dice 2 de Crónicas 7, el versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Entonces vemos que Esdras se dirige a Dios no exigiéndole nada, se dirige a Dios no reclamándole un milagro como lo hacemos muchos, sino que él dice lo hace con un corazón humillado, con un corazón humilde. Él confiaba en ese Dios y por eso de una manera humilde le pide que lo lleve con bien. No le exige como haríamos nosotros, porque muchos de nosotros le exigimos a Dios ese milagro. Muchos de nosotros lloramos y nos lamentamos por ese milagro. Dice que Esdras y el pueblo lo hicieron, pero de una manera humilde. Le manifestaron a Dios su necesidad, le manifestaron a Dios lo que estaba pasando, aunque Dios conoce nuestro corazón, pero sin embargo, Él sabe y le gusta también que se lo manifestemos. Y eso estaba haciendo Esdras. A través de ese ayuno, a través de esa oración, le estaba pidiendo a Dios que los protegiera. Y dice que la respuesta de Dios no se hizo esperar. Vemos entonces que es un Esdras que hace su parte espiritual, que ora, confía en Dios, busca a Dios, que hace también su parte humana. Se rodea de las personas apropiadas, busca a las personas capacitadas y actúa también con prudencia. Veamos también que dice que Esdras es una persona que delega responsabilidades. Veamos que dice versículos 24 y 25. Luego elegí a 12 jefes de los sacerdotes, a Serabaías, a Hasabías y a 10 de los hermanos. A ellos les entregué el oro y la plata y las otras cosas que el rey Artajerjes, sus consejeros, sus oficiales importantes y todos los israelitas que estaban en Babilonia dieron para el templo de Dios. Entonces mire que él dice, hay muchas cosas que cumplir, hay muchas cosas que realizar y por eso entonces él se rodea de personas apropiadas, de personas capacitadas, busca a los levitas y ahora empieza también a delegar funciones, a delegar responsabilidades y dice, busqué a aquellas personas para entregarles ese tesoro, ese botín. Entonces vemos que delegar responsabilidades también es una manera de poner en práctica esa confianza. Confiamos en Dios, pero también debemos tener confianza en algunos hombres o en algunas personas. No que esa confianza sea por encima de Dios, que es lo que a veces sucede, que confiamos más en las personas antes que confiar en Dios. No se trata de eso, se trata de que sabemos que Dios está obrando, sabemos que Dios está actuando, pero que también hay personas que están
aptas e idóneas para realizar diferentes trabajos. Por ejemplo, si estamos enfermos y tenemos algún tipo de necesidad en nuestra salud, decimos confiar en Dios, confiamos en que Dios actuará, pero debemos buscar también un médico, porque ellos son los capacitados, ellos son los que saben del tema. Confiamos y depositamos nuestra confianza en Dios y sabemos que Dios hará la obra a través de ese médico, a través de ese tratamiento de medicamentos o a través de cualquier tecnología, porque eso es lo que Dios ha hecho. Dios también ha puesto la tecnología, la inteligencia y la sabiduría en los seres humanos para realizar diferentes cosas. El problema es que, como decimos, hay personas que no oran a Dios, no buscan a Dios, se van por cualquier cosa. Y hay otros, por el contrario, que dicen, no, es que Dios me va a sanar. Y entonces sigue siendo irresponsable con su manera de comer, sigue siendo irresponsable con su salud, sabe que tiene alguna enfermedad, que no puede comer cualquier cosa y sin embargo no hace caso, escudándose en que confíe en Dios. Entonces, la confianza en Dios no es un pretexto para justificar nuestras malas acciones. El confiar en Dios no es una justificación para quedarnos cruzados de brazos. Tampoco es una justificación para tirarnos por cualquier ventana. No, por eso nos dice, actuemos de manera prudente. El confiar en Dios es hacerlo de una manera prudente, es hacerlo con cautela, es hacerlo pensando muy bien antes de realizar cualquier acción. Entonces vemos que Esdras estaba delegando responsabilidades a personas capacitadas e idóneas para ello. No lo hace de cualquier forma, él lo hace también de una manera organizada. Veamos qué dice versículos del 26 al 27. Pesé todas esas cosas y en total había 21.450 kilos de plata, 3.300 kilos de platos y objetos de plata y 3.300 kilos de oro. Les di 20 tazones de oro que pesaban 8 kilos y 2 hermosos platos de bronce brillante, tan valioso como el oro. Él simplemente pudo entregarles de cualquier forma a los sacerdotes. Él simplemente pudo entregar los utensilios de cualquier manera, pero no, él lo hizo de una manera organizada. Él dice que él pesó primero qué era lo que había. Él hizo primero un inventario. Él organizó qué era lo que había y qué les iba a entregar. Él dice, vamos a ir a reconstruir el templo. Es una meta, es un objetivo, es algo importante. Busca la presencia de Dios, busca las personas capacitadas, busca personas prudentes, delega esas responsabilidades y lo hace de una forma organizada. Eso que está entregando no lo entrega ahí, ustedes verán. No, dice, él se preocupó por dar y tener claro qué cosas habían y qué les estaba entregando. ¿Y eso con qué fin? ¿Con qué fin Esdras era organizado? ¿Con qué fin Esdras estaba tomando ese inventario? Porque él también era consciente de que tenía que cuidar los recursos. Por un lado, le estaba pidiendo a Dios que cuide su viaje de los externos, que cuide el viaje de los delincuentes, de aquellas personas que podrían llegar a robarles. Pero también era consciente que dentro del pueblo y que dentro de lo que estaba sucediendo tenía que haber una organización y un cuidado interno. En el versículo 28 y 29, luego les dije a los sacerdotes, ustedes y todos estos objetos son sagrados para el Señor. Todos estos objetos de oro, de plata, son ofrendas para el Señor, el Dios de sus antepasados. Así que lleven todo esto con mucho cuidado. Son su responsabilidad hasta que lo entreguen a los jefes de los sacerdotes, a los levitas y a los jefes de las familias de Israel, quienes lo pesarán y lo colocarán en los cuartos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces mire que Esdras no solamente se preocupaba por cuidar las cosas de forma externa, sino también de manera interna. Dice que él pesó, hizo ese inventario, cuántas cosas de plata hay, cuántas cosas de oro hay, cuánto pesa cada cosa. Hizo ese inventario, hizo esa lista de las cosas que tenían y ahora las estaba entregando a las personas apropiadas y les dice, y no solamente se las entrega, les dice, son su responsabilidad. Esto es lo que les entrego, su responsabilidad es cuidarla, su responsabilidad es proteger también eso hasta llegar al momento.
La responsabilidad de cuidarlos de los delincuentes y de los externos, podríamos decir, era parte de Dios. Dios se encargaría de cuidarlos de los delincuentes, pero Esdras y aquellos sacerdotes eran los encargados de cuidar eso de manera interna, porque también podía suceder que alguien quisiera adueñarse de algo, podría suceder también que alguien fuera descuidado y lo dejara por ahí olvidado. Por eso era importante entonces el hacer ese pequeño inventario, decir qué había, cuánto pesaba cada cosa y entregárselo a personas que estuvieran listas para ese cuidado. Entonces vemos que confiar en Dios, como decimos, no es solo confiar, no es solo cruzarse de brazos. Confiar en Dios también es mirar en qué personas me pueden ayudar, qué personas están apropiadas y aptas para esa ayuda. Confiar en Dios también es depositar en cierta manera una pequeña confianza hacia las personas. Esdras tenía que confiar en esos sacerdotes para poderles entregar eso. Y por eso les dice, son su responsabilidad. Les entrego ahora esas responsabilidades a ustedes, porque sabía quiénes eran, porque sabía que eran también levitas, porque sabían que venían de antepasados que habían sido íntegros ante la presencia de Dios, porque conocía tal vez el recorrido de estas personas. Y por eso ahora él podía decir y entregarles esa responsabilidad a ellos. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Decimos confiar en Dios, pero también en cierta manera tenemos que confiar en los hombres, ya que los hombres son los que están aquí, son la representación de Dios aquí en la tierra. No que confiemos en cualquier persona, no podemos confiar a ojos cerrados en cualquier persona, pero sí, como decíamos, de una manera prudente, de una manera sabia, pedirle incluso a Dios por esas personas. ¿Quiénes son esos que me van a ayudar a realizar ese objetivo? ¿Quiénes son esos que me van a ayudar a tal vez a realizar cualquier trabajo? ¿Quién es ese médico el cual Dios va a poner en mi vida para ayudarme con ese tratamiento? Porque sabemos que de esa forma actúa Dios. Dios actúa utilizando también a los seres humanos. Como decimos, si tenemos una enfermedad y me estoy muriendo del dolor, no puedo simplemente ahí llorar cruzado de brazos. Cuando hay personas capacitadas, cuando hay médicos, cuando hay intervenciones quirúrgicas incluso, o medicamentos que me pueden ayudar. Entonces Dios dice que Él se encarga de lo difícil, Él se encarga de eso complicado, pero nos deja a nosotros el hacer esa tarea humana. Lo hacemos entonces delegando responsabilidades de una manera organizada y cuidando siempre esos recursos. Y por último, debemos saber que Dios nos acompaña siempre. Veamos que dice en el versículo 31. En el día 12 del primer mes partimos desde el río Aba hacia Jerusalén. Dios estaba con nosotros y nos protegió de enemigos y ladrones durante el camino. Así que llegamos a Jerusalén y descansamos allí por 3 días. Entonces mire que Esdras confiaba en Dios de una manera tan maravillosa que él se atrevía a decirlo ante el rey, a decirle, mire Señor, mire Rey, yo tengo un Dios en el cual confío. Hay un Dios poderoso que es Jehová de los ejércitos en el cual yo confío. Y lo dijo con tanta seguridad y lo dice con tanta credibilidad que el mismo rey termina accediendo a eso. El mismo rey dice, está bien, no, pues si tú lo dices está bien. Y por eso mismo entonces entrega oro, por eso mismo entrega recursos, oro, plata. Los demás del pueblo de Israel, nos decía, también entregan ese tesoro. Entonces, bueno, ahora Esdras estaba listo, tenía la gente, tenía muchas personas, tenía el oro y todo lo que necesitaba llevar al templo. Pero, aunque estaba rodeado de mucha gente, no tenía personas capacitadas que le pudiesen ayudar en ese servicio al templo. Y es ahí entonces donde él dice, no hay levitas, no hay sacerdotes, no hay gente capacitada. Busquemos a personas prudentes, a personas que sepan. Busquemos y que nos manden aquellos levitas, aquellos que vienen de generación de servicio al templo. Si ya leemos todo Esdras 8, nos dice que aquellas personas escogidas no eran cualquier persona, no fueron escogidas al azar. No es que Esdras llegó y dijo, venga usted y venga usted. No fueron escogidas a dedo. No, eran personas capacitadas, personas idóneas, que venían, dice, de sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus antepasados
también habían servido en el templo, también lo hicieron con integridad. Eran personas que tenían ya un recorrido en ese servicio al templo. Y por eso Esdras decide también llevarlos. Y por eso Esdras también deposita esa confianza en esas personas. Y no solamente lo hace de cualquier forma, como Esdras no es que se lave las manos y les entregue todo a ellos, no. Él lo que hace es delegar responsabilidades. Lo hace de una forma organizada. Esos recursos los pesa, esos recursos hace un inventario, esos recursos los mide y luego sí se los entrega a esos sacerdotes. Con la advertencia, dice, cuiden esos recursos, cuídenlos porque son su responsabilidad. Entonces mire que Esdras era una persona muy cercana a Dios. Esdras era una persona que actuaba de una forma espiritual, cercano a Dios, orando, humillándose ante Él, buscando la presencia de Dios de una forma humilde. Actuaba con ese nivel de espiritualidad que todos los cristianos deberíamos tener. Actuaba como un gran líder, porque buscaba a las personas idóneas, se rodeaba de personas capacitadas y delegaba responsabilidades, pero actuaba también con prudencia, con organización. Por eso él pensaba muy bien antes de hacer las cosas y delegaba, pero no simplemente delegaba a cualquiera, delegaba a las personas apropiadas y todo lo que tenía lo hacía de una manera ordenada, hizo un inventario, lo que decíamos. Muchas veces nosotros pretendemos que algo nos salga bien, queremos hacer algo, le oramos a Dios y no una oración como la hacía Esdras, humillándonos o con humildad, no. Nuestras oraciones son con exigencia, nuestras oraciones son con llantos, con lamentos, con pataleta. Todo lo contrario a lo que hacía Esdras. Y aparte de eso, no hacemos nuestra función, no trabajamos en lo que tenemos que trabajar, sino que nos cruzamos de brazos a esperar a que Dios haga absolutamente todo. Entonces recordemos que Dios no es un padre alcahueta, que Dios no es alguien que nos va a dar absolutamente todo. Dios hace por nosotros eso imposible, pero deja en nosotros también lo posible. Dios también podría decirnos, así como lo decía Esdras, cuiden esos recursos porque es su responsabilidad. Dios también nos diría eso esta mañana. Haz lo que tienes que hacer porque es tu responsabilidad. ¿Estás enfermo? Es tu responsabilidad. Dios nos va a sanar. Dios es su voluntad, su mano poderosa puede sanarnos. Sin ningún médico, sin ningún tratamiento. Él lo puede hacer. Pero también nos dice, haz algo, es tu responsabilidad. Cuídate en esa alimentación. Hazte los exámenes de rutina que debes hacerte. Ve por los resultados. Deja que aquella persona de confianza, aquella capacitada, aquella que viene también de una descendencia capacitada, haga su labor. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Yo te voy a sanar, dice Dios, yo te voy a levantar, pero haz lo tuyo, es tu responsabilidad. ¿Necesitas ese trabajo? Sí, Dios nos va a dar un buen trabajo, un trabajo bien remunerado. Pero dice Dios, pero es tu responsabilidad levantarte temprano, es tu responsabilidad organizar esa hoja de vida, es tu responsabilidad enviar esos correos, es tu responsabilidad asistir a esa entrevista de trabajo, es tu responsabilidad. Todo eso que estamos haciendo es nuestra responsabilidad. En cualquier cosa que hagamos. En esta semana, por ejemplo, en mi trabajo estamos pasando una auditoría de esas que son súper importantes, de las que dependen muchísimas cosas. Un instituto de mucha importancia nos está evaluando. Y ayer yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, Dios mío, ayúdanos, danos gracia, porque esas auditoras que nos tocaron son personas súper duras, son personas intransigentes, personas que no aceptan ninguna justificación. O es así o es así, y no hay otro. Entonces yo le oraba al Señor y decía, Dios mío, ayúdanos, danos gracia. Ahí estoy cumpliendo tal vez mi manera espiritual, al estilo de lo que hacía Esdras, orando y buscando la ayuda de Dios y la dirección de Dios. Pero debo cumplir mi responsabilidad. Nosotros en mi trabajo como hospital teníamos que tener todo listo. Capacitaciones, instructivos, estudiar que todo esté en orden, que todo esté listo, que todo esté rotulado, que todo esté conforme a la norma, que todo esté conforme a lo que van a evaluar.
Oraba a Dios por gracia, oraba a Dios por sabiduría, oraba a Dios por denuedo y fluidez al momento de hablar y responder. Y Dios nos da eso, la fluidez y la sabiduría para hablar. Pero si no me capacito, si ni siquiera sé qué es lo que voy a decir, Dios me da la fluidez para hablar, pero antes de eso, previamente a eso, tenía que haberme capacitado y tenía que haber estudiado. De lo contrario, no sirve de nada. Entonces recordemos que somos personas integrales, que nuestras acciones sean coherentes con lo que estamos pensando y con lo que estamos diciendo. Esdras decía, confío en Dios, voy a demostrarle mi confianza en Dios. Oro, pido su respaldo, pero también hago lo que me toca. Y eso es lo que Dios nos dice en esta mañana. Confiemos en Él, depositemos nuestra confianza en Él, pero no para cruzarnos de brazos, tampoco para irnos descabezados por cualquier salida. No, que lo hagamos de una forma prudente, que nos rodeemos de personas apropiadas, que nos capacitemos o busquemos personas capacitadas para que nos ayuden, que hagámoslo, como dice Dios, nuestra responsabilidad. Él nos bendice, nos ayuda, pero también deja en nosotros eso que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer. Si tienes un negocio, oras a Dios para que te vaya bien, oras a Dios para que te bendiga, que lleguen muchos clientes. Esa sería la parte espiritual. Pero a nivel humano, ¿cómo estás llevando ese negocio? ¿Tienes en orden tus productos? ¿Realizas la contabilidad? ¿Estás guardando el dinero? ¿Lo estás manejando de una forma apropiada? ¿O te estás gastando las ganancias? ¿O te gastas las ganancias en cualquier otra cosa? Dice Dios, no, con organización. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios sabio, nos bendice, nos respalda en oración cuando sabe que esa oración es justa y cuando sabe que esa oración es para nuestro propio bienestar, pero también nos dice, cumple tu responsabilidad. Hoy pensemos entonces, levantemos nuestra oración a Dios de esa manera humilde, no con exigencias ni lamentos, sino de una manera humilde, creyendo en su voluntad y confiando en su voluntad, pero también siendo conscientes que tenemos una responsabilidad que cumplir. Cada uno de nosotros sabe cuál es. Nuestra familia, oramos a Dios para que nos cuide y proteja y guarde a nuestra familia, pero es nuestra responsabilidad también cuidarlos y protegerlos. Nuestro trabajo, Dios nos bendice, nos da un buen trabajo. Es mi responsabilidad responder por ese trabajo. Es mi responsabilidad hacer las cosas conforme, como les decía, de acuerdo a lo que dice la norma. Entonces, hoy veamos cuáles son esas responsabilidades que tal vez hemos dejado inconclusas, cuáles son esas responsabilidades que le estamos dejando a Dios, pero que en realidad nos corresponden a nosotros. O por el contrario, no corramos y tampoco seamos personas que luchamos en nuestras fuerzas, quitándole lo que Dios nos quiere dar. Dejemos que Dios haga su parte y hagamos también la nuestra. Amén. Mis hermanos, qué bendición entonces poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo, que a través de la palabra de Dios cada día nos estamos alimentando en los devocionales diarios, a los cuales están cordialmente invitados. Los días jueves, nuestro culto en casa, y los días domingos, nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto. Dios los bendiga grandemente, que tengan un feliz día.